eléctrica muy importante son semejantes a esta liberación cada 90, 120 minutos del GNRH, que tiene que ser perfecta, porque todo lo que está por debajo de esa neurona GNRH funciona, digamos, comandada por este marcapasos. El hipotálamo tampoco se manda solo. ¿Dónde está? Se manda solo hablando acá entre nosotros, ¿no? ¿Dónde está, digamos, el verdadero control del hipotálamo? Todos los estímulos que llegan a la corteza cerebral también, ¿sí? Bueno, vamos entonces a empezar. Bueno, muy bien, ¿sí? Acá vamos a hablar también de lo que es un poquito el ciclo menstrual humano, seguramente porque está íntimamente relacionado. ¿Cuál es la función del eje hipotálamo hipófisis gonadal? Preparar el organismo para una futura implantación. Exactamente, esa es la función, o sea, preservar y garantizar la conservación de la especie. Si este eje no funcionara, no teníamos posibilidades. ¿Sí? Es un poco, y esto es un poco, y por ahí les voy a ir echando con algunas cositas como para que ustedes puedan ir relacionándolo, para venir y decirles lo mismo que está en el libro, lo leen el libro, ¿sí? Es lo que ocurre, por ejemplo, en muchos tipos de amenorrea. Por ejemplo, en una amenorrea hipotalámica, esto justamente que yo les decía recién, las gonadotrofinas están prácticamente suprimidas, porque ante una situación de estrés, por ejemplo, que puede darse, que puede llevar a una amenorrea, es como un ahorro de energía que hace el organismo, ¿sí? Y entonces es imposible en esas condiciones la preservación de la especie. ¿Para qué me voy a reproducir si estoy con una condición adversa? ¿Se entiende? Es un poco lo más primitivo, ¿no? Que surge de lo animal incluso también, ¿sí? Que también no se reproducen cuando están en condiciones ambientales adversas, ¿sí? Bueno, esa es un poco la lectura que muchas veces tenemos que hacer de la fisiología del eje. Muy bien. Vamos a ver. Con las flechitas. Con las flechitas, ¿no? Ahí está. Muy bien. Bueno, el hipotálamo es una zona focal del diencéfalo, no es una zona que tenga anatómica, que tenga límites precisos, sino que más bien es un conjunto de distintas poblaciones celulares que tienen una diferenciación, que son los denominados núcleos hipotalámicos. Eso está ubicado en el piso del tercer ventrículo y como vemos ahí con diferentes colores, que no sé si se llega a ver por la letra muy chiquitita, pero están los nombres, digamos, de todos los núcleos. A nosotros, el núcleo que más nos interesa es el núcleo A4, ¿sí? Que ahí es donde está el generador de pulsos del GNRH, ¿sí? Hay otras porciones de poblaciones celulares que también van a producir el GNRH, como la eminencia media, por ejemplo. Hay otras porciones también. No es específicamente el núcleo 4, pero este es el más importante porque acá es donde está el marcapaso, donde están las neuronas que van a ir comandando esa actividad eléctrica, ¿sí? Muy bien. Y la producción del hipotálamo es el GNRH, como decías vos, el factor liberador de gonadotrofinas, el TRH, el factor liberador de tirotrofina hipofisaria, el CRH, el factor liberador de adrenocorticotrofina, el GHRH, que es el factor liberador de hormona de crecimiento, y luego tenemos la hormona inhibidora de prolactina, el PIF. Saben que la prolactina, seguramente recordarán, es una hormona que está sujeta más a un control inhibitorio que a un control de estimulación. Cuando falla ese control inhibitorio es cuando aparece, digamos, una hipersecreción de hormona de prolactina y ahí tenemos entonces lo que conocemos como hiperprolactinemia, ¿sí? Hoy fundamentalmente lo que nos vamos a referir es al GNRH. Te hago una pregunta, porque sí, a ver, la ayudante me quedó. ¿Cuál es la población que predomina en la hipófisis? Predominan en la adenohipófisis las células acidófilas. Muy bien. ¿Y esas que producen? Las
Las células acidófilas. Esto, a ver, es un juego, sí, también, no es nada. La mayor población celular es de hormonas de crecimiento. Iba a tener, pero no estaba tan seguro. Y eso cambia en el embarazo. En el embarazo, la gran población que se va a estar más presente, que son las células del embarazo, justamente, que se llaman así, son los que van a generar la prolactina. También, ¿sí? O sea, esto depende del momento de la vida. Siempre esto es un concepto importante. Recuerden analizar la funcionalidad del eje según el momento de la vida en el cual nosotros estamos. Muchas veces no es lo mismo hablar de la gonadotrofina, por ejemplo, yo que veo niñas y adolescentes, en una niña, cuando pedimos un perfil hormonal, que hablar en una climatérica, o en una paciente que está en plena edad reproductiva, o en el embarazo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, siempre que tenemos que poner el contexto en el cual analizamos y la paciente que nosotros tenemos para analizar el eje. Bueno, muy bien. El gen LDH es un decapéptido, ¿sí? Que tiene una vida media de más o menos 2 o 4 minutos y que llega a los receptores que están en la hipófisis, en la adenohipófisis. ¿Por qué sistema? Por el sistema portal hipofisario, ¿sí? El hipotálamo, bueno, una cuestión anatómica, todas estas regiones que se imaginan está sumamente bien irrigada. Todo órgano endocrino está sumamente bien irrigado porque justamente su producto de secreción, el objetivo es que actúen a distancia. Entonces, todo órgano endocrino va a estar muy bien irrigado. Bueno, seguimos. Esto es un repasillo. Bueno, acá tenemos algunas formas que ustedes se recordarán seguramente, algunas formas de señalización. La señalización autocrina, ¿cuándo hablamos de una señalización autocrina? Cuando una célula vierte sus productos de secreción y los receptores están en la misma. La señalización intracrina, ¿qué es? Intracelular. Exactamente, cuando los productos se vuelcan, pero el receptor está dentro de la misma célula. No hay necesidad. ¿Cómo? Puede estar en el núcleo. O exactamente, o en el citoplasma. La señalización paracrina, que es cuando actúan los productos de secreción en una célula contigua, y la señalización endocrina, como decíamos recién, cuando es a distancia. Los productos de secreción viajan a distancia. Imagínense que para mantener la integridad de todo este eje, que además anatómicamente está bastante lejos, se necesita justamente toda esta señalización. ¿Sí? Bueno, en la hipófisis tenemos entonces la adenohipófisis, que está irrigada por las arterias hipofisarias superiores, que son ramas de la carótida interna, ¿sí? Por supuesto, muy bien irrigada, y los productos de secreción de la adenohipófisis son la SSH y la LH, la folícula estimulante y la proteinizante, la TSH y la STH, la prolactina y la ACTH. Y después tenemos la neurohipófisis, que en realidad es la hipófisis posterior, esta también se llama hipófisis anterior, la adenohipófisis, y la neurohipófisis, la hipófisis posterior. La neurohipófisis es una prolongación del hipotálamo, y acá, y esto muchas veces es una pregunta de examen y se los quiero aclarar, porque la pregunta tramposa dice, ¿qué secreta? Sí, también en esto. ¿Cómo? También en esto. Exactamente, porque los productos de secreción de la neurohipófisis, en realidad, la neurohipófisis solo hace una secreción. La vasopresina y la oxitocina, que son esas hormonas, están elaboradas en realidad por el hipotálamo, por el núcleo supraóptico y paraventricular, y bajan por el sistema portal hipofisario hacia la neurohipófisis, donde se acumulan y van a ser liberadas. Esta a veces es una pregunta, digamos, tramposa, ¿no? La neurohipófisis no fabrica nada, en realidad, solo secreta productos que está recibiendo del hipotálamo. Son hormonas muy importantes, la vasopresina,
tratar de preservar o de conservar ese volumen. Y la oxitocina, ¿qué decirles? ¿No? Hay todo un eje de la oxitocina. ¿Saben ustedes que la oxitocina es la hormona que se libera en el trabajo de parto? Ahora tengo un nene para mostrarles. Es la lactancia, porque justamente es la que mantiene la eyección, y es la hormona del enamoramiento, de la generosidad, de la solidaridad. Tiene que ver la oxitocina con esa relación con el otro, con el enamoramiento, la generosidad, la solidaridad, ¿sí? Tiene que ver con esas cuestiones. Con el apego también, ¿no? Con el apego, exactamente, ¿sí? Que son cosas, digamos, bien humanas, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Acá está. Entonces, el hipotálamo, neurohipófisis, oxitocina, y tenemos algunos estímulos como la succión. Esto lo vamos a ver bien en la obstetricia. Se estimula y viaja por los intercostales torácicos 3, 4 y 5 hacia la médula espinal y hacia el hipotálamo como para mantener el circuito. El cuello uterino, hay receptores en el cuello uterino y aumenta muchísimo la concentración de oxitocina durante la segunda etapa del trabajo de parto, y también en la vagina, porque aumenta durante el coito y durante el parto también la oxitocina. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, el sistema portal, esto es simplemente como para graficar que hay un rico sistema vascular, conexiones vasculares que provienen de ramas de las arterias, como yo les decía, hipofisarias superiores e hipofisarias inferiores, que van a formar un rico sistema de anastomosis, y todo lo venoso va a drenar hacia el sistema, hacia el seno cavernoso. ¿Sí? La hipófisis, recuerden que está ubicada en, ¿dónde está? En la silla turca. En la silla turca, en el hueso senoidal. ¿Sí? En la silla turca del hueso senoidal. Justamente la tenía que vamos a hacer en la sociedad es de una paciente que tuve yo acá, era una silla turca vacía. ¿Sí? Porque se produce una aracnoidocelia de las membranas meningias, entonces la hipófisis queda abollada, por decir así, y bueno, no tuvo primera menstruación nunca, ¿sí? Así que bueno, interesante el caso. ¿Sí? Hasta que se hizo una resonancia del cerebro y se vio que la silla turca del hueso senoidal estaba vacía. Esto, yo les vine echando así con lo que decimos como con patologías, y bien esto lo van a ver seguramente a lo largo de la curso. Bueno, muy bien. Y por último tenemos al ovario, ¿sí? Acá estamos simplemente como presentando cuáles son los componentes de este eje, ¿sí? En el ovario tenemos una cortical, ¿sí? Que es donde se encuentra toda la masa folicular. Básicamente toda la dotación, y este concepto es importante, la dotación folicular con la que una mujer nace está asignada por la pérdida a lo largo de la vida, ¿sí? Hay aproximadamente una cantidad de dotación folicular al momento del nacimiento, y por fenómenos de atresia, cuando llega el momento de la menarca, tenemos mucha menos cantidad de folículos, y por supuesto esos folículos se van a ir sucesivamente perdiendo porque se usan en vacunación, en fin, a lo largo de la vida reproductiva, y toda la vida es, digamos, una pérdida folicular permanente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué produce el folículo ovárico? Estradiol, que es la hormona, el estrógeno, es decir, por excelencia, los reguladores foliculares, progesterona, y también producen andrógenos, ¿sí? Hay algo muy importante acá, que es la teoría de las dos células, dos gonadotrofinas, que es lo que explica la producción estrogénica del folículo, y por otro lado lo que va a marcar, porque de esa producción es lo que va a ser, como decías vos, la retroalimentación y el feedback negativo hacia los niveles celulares. ¿Sí? ¿Se está alcanzando? No. Bueno, esto se lo quiero hacer lo más ameno posible porque bueno, esto es simplemente, es un poco lo que se conoce como el ciclo ovárico, que es el
el reclutamiento que se va a producir hacia el final de un ciclo menstrual, más o menos alrededor del día 26. Ustedes saben que el ciclo tiene una duración promedio de 28 días. Aunque todo esto está en una revisión también, porque cada vez se puede descubriendo más. Y bueno, pero bueno, al día de hoy el ciclo menstrual humano tiene una duración de 28 días. ¿Cómo? ¿Desde qué día hasta qué día se extiende un ciclo menstrual? Inicia con la menstruación, son de 0 a 5 días. Después tenemos una etapa proliferativa, una etapa secretora y por último una etapa isquémica. Está bien, pero ¿desde qué día hasta qué día se extiende? Cero. Va del primer día de un ciclo, del primer día de la menstruación, al día anterior a la menstruación siguiente. ¿Sí? Esa es, digamos, la duración de un ciclo. Esto es importante, sobre todo yo, bueno, también que hago adolescentes, indagar mucho. Hoy seguramente ustedes deben haber que hace tiempo no se hablaba tanto de esto y hoy sí. Todo lo que son los productos de gestión menstrual, la higiene menstrual, que seguramente deben haber escuchado, por lo menos en las redes o en las noticias. ¿Sí? En Gineco, en los congresos nuestros se empezó a hablar recientemente de lo que es la higiene menstrual y se está luchando para que los productos de higiene menstrual paguen menos impuestos. Es toda una cuestión que tiene que ver con la salud. Higiene menstrual se refiere a la exacto, sí. La copa, en fin, la copa menstrual, en fin, hay todo un montón de cuestiones que tienen que ver con costos, también ahí, que en definitiva tienen que ver con la salud. Algunos países del norte de Europa son gratuitos los productos de higiene menstrual. Cualquier mujer va y retira productos de higiene menstrual en forma totalmente gratuita. Así que bueno, que son muy es toda caros. una movida, digamos. Son re Son caros. La copa menstrual sería como para no estar tanto Exacto. todos los meses. Digamos. Bueno, estos son temas que hoy se está hablando mucho de esto. Ayer tengo un chico trans que veo en el consultorio. Ayer vino la mamá, tiene 14 años, vino a mostrarme un estudio. Entonces, nada, yo le había dado una medicación y estaba con pérdidas. Entonces me dice, está usando el boxer de menstruación. Yo no sabía que existía un boxer para menstruar. Después averigué en el servicio y me dijeron, sí, está la bombacha para menstruar y el boxer que viene, se ve que debe venir, no sé si lo sabían ustedes. Yo no lo sabía. La mamá me trajo esta noticia y me dice, está usando el boxer para menstruar porque tiene, digamos, sangrado, y entonces, bueno, pero no sé el costo, ¿no? Todas estas cuestiones de costos y demás, es una cuestión como paralela, no tiene que ver con el eje, pero de nada sirve saber la biología pura del eje si también no ponemos un poco de lo que en realidad después nos toca en el consultorio. Bueno, volviendo al tema de los folículos, esta es todo lo que se conoce como ciclo ovárico. No todo depende de la folículo estimulante, justamente como decíamos, como dice, lo indica el nombre de la hormona, sino que el pasaje de folículos primordiales, que son los más pequeñitos, simplemente se van rodeando de capas, de células, ¿sí? Se va aumentando la aposición de células de la granulosa. La granulosa es justamente la que produce estradiol. Todos los sistemas enzimáticos, digamos, se van como perfeccionando para producir cada vez más estradiol, porque fíjense que tenemos cada vez más masa de células de la granulosa y eso hace que, digamos, la cantidad de estradiol vaya aumentando a lo largo del ciclo, ¿sí? Y el otro evento que ocurre es la diferenciación de las tecas, ¿sí? La teca interna y la teca externa. Las tecas básicamente producen andrógenos. ¿Qué función tienen los andrógenos en el folículo? Por un lado, cuando llegan a cierta cantidad crítica, participan de la atresia folicular. Los que se tienen que perder están marcados por los andrógenos, ¿sí? Básicamente esa es la función. Y por el otro lado, sirven de sustrato para la elaboración de estradiol, ¿sí? Porque justamente la folículo estimulante lo que hace es, digamos, estimular la enzima aromatasa
es la que va a convertir la androstenediona, que es el andrógeno que fabrica la teca, en estradiol. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como teoría de las dos células, dos andrógenos. Bueno, esto yo después, si les interesa, les paso una revisión de hormona antimulleriana. Sí, como no problema. De hormona antimulleriana que seguramente escucharon hablar de la hormona antimulleriana. Es un regulador intraovárico. Después, si quieren, les paso por mail o por teléfono, que lo tengo en el teléfono, una revisión que escribimos hace un tiempo de la función de la hormona antimulleriana en niños. ¿Sí? A ver qué es lo que está pasando con el folículo ovárico. Es un tema que a mí me apasiona ver la función ovárica antes de que empiece el desarrollo puberal. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiología de la pubertad. ¿Sí? No lo quiero mezclar. Este gráfico lo que muestra son toda la identificación. Esto es muy importante que ustedes conozcan este gráfico para cuando vean trastornos de la reproducción. Y justamente cuando se hable de todos los trastornos reproductivos, conocer el tema de los folículos es, digamos, muy importante. ¿Sí? El paso de primordial a primario es gonadotrofina independiente. Y después tenemos que acá el pasaje de folículos preantrales, antrales, y bueno, justamente después que se ha producido la ovulación, es la formación del cuerpo lúteo. El folículo antral, el folículo que se conoce con el nombre de folículo de Graf, que es el folículo que está listo para la ovulación. Una vez que se produce la ovulación, se forma el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es una verdadera glándula endócrina, no es que explotó el folículo y ya se terminó, quedó desinflado el folículo, ¿se entiende? Sí. Es una verdadera glándula endócrina porque justamente la función que tiene es la elaboración de progesterona, que es lo que podría llegar a mantener el embarazo temprano. ¿Sí? Entonces todo está preparado, un poco volvemos a lo que dijimos al principio, la preservación y las condiciones, ¿no?, en que se va a producir la reproducción. Bueno, y acá tenemos la función de la hormona antimulleriana, cómo va aumentando, digamos, esto es una glucoproteína producida por las células de la granulosa y básicamente nos indica o se toma incluso en medicina reproductiva como un indicador de reserva folicular. Cuando se está evaluando digamos, una pareja estéril, el enfoque de la pareja estéril, esta clase van a tener una clase donde esto, la hormona antimulleriana, sepan que es un regulador intraovárico. Ya después les voy a pasar este documento donde está explicada muy puntualmente qué función tiene la hormona antimulleriana. ¿Sí? Hay otros reguladores intraováricos que son la inhibina, la activina, la foliculostatina, el factor de necrosis tumoral. Hay un factor que no es solamente la hormona antimulleriana, pero digamos, la que tiene una utilidad además práctica, ¿no?, es esta, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, y la otra cosa que también marca la maduración folicular es la aparición de líquido en el antro. De hecho, muchos de estos reguladores intraováricos están dispersos en el líquido intrafolicular. Bueno, la regulación de la neurona GNRH, me van siguiendo, ¿no? Esto lo pueden revisar tranquilos del libro y bien, ¿sí? No van a tener inconveniente. El núcleo arcuato, por eso está, yo les había dicho que era el principal, el más importante, el hipotálamo anteorsal, el área preóptica del hipotálamo anterior. La neurona GNRH está regulada por aferentes excitatorios y por aferentes inhibitorios. ¿Sí? Los aferentes excitatorios son la noradrenalina, catecolamina, la sustancia P, el factor de crecimiento epidérmico. Y hay algo muy importante que me parece que está comido ahí, no está ahí, me parece que se lo comió el Power, que son las quispeptinas. ¿Sí? ¿Saben lo que son las quispeptinas?
Bueno, pero se las voy complicando con el eje ahora, de a poquito. Muy bien. Bueno, ¿qué sucede? Alguien de ustedes dijo al principio que justamente los esteroides ováricos hacían una regulación, un feedback negativo para regular. Y yo mismo dije recién que el estradiol producido por el folículo es el que va a producir ese feedback negativo. Pero hay un problema acá. ¿Cuál es el problema? Que la neurona GnRH no tiene receptores. ¿Sí? Entonces se necesita un intermediario y es la neurona quispeptina. ¿Sí? La neurona quispeptina, o hay toda una red quispeptidérgica que pertenece a una amplia familia de péptidos intracerebrales, y que justamente están dispersas también por el hipotálamo y también en parte por la hipófisis. Saben que el hipotálamo es un centro que tiene que ver con la función sexual, la alimentación, la saciedad, los miedos, toda esa cuestión tiene que ver con el hipotálamo, ¿no? En Estados Unidos hay unos chocolates que se llaman quispeptin, justamente porque tenía que ver con la neurona, y justamente los habían hecho en la forma de la neurona que venía representado en los libros, ¿no? Que era como una forma triangular. Bueno, anécdota aparte, la neurona quispeptin sí tiene receptores a estrógenos y esta es la portera o la retransmisora de señales, así oficialmente se la describe, hacia la neurona GnRH. Bueno, no es Yo algo, me acordaba que no tenía receptores. no es algo nuevo, es algo ya de hace más o menos, esto desde el año, les diría, 2010, 11, o sea, ya hace bastante tiempo. Es más, hoy se sabe que el despertar, justamente el despertar de la pubertad tiene que ver con la neurona quispeptina, con la activación de toda esta red, y no, indudablemente para que se produzca la maduración puberal se necesita que la neurona GnRH empiece su descarga, ¿no?, de factor liberador. Pero las que tienen que ver realmente con el inicio son las neuronas quispeptinas, ¿sí? Hay toda una red quispeptidérgica. Estaba puesto acá también, y no sé por qué motivo no aparece. No es el único factor excitatorio. Los aferentes inhibitorios, esto es muy importante, CRH. Porque ante una situación de estrés, ¿qué sucede? Aumenta, la inhibe el GnRH, y esto fue en todos los trabajos una de las comunicaciones que hicieron los trabajos en COVID. Aumentó el estrés en la población y hubo un gran porcentaje de mujeres, y no muchas, que por el estrés vivido tenían mayores concentraciones de cortisol y estaban en amenorrea, o sea, sin menstruar. ¿Sí? O sea, esto del estrés, volvemos un poco a toda esta cuestión. Y una de las hipótesis es fundamentalmente que es como que se bloqueó la neurona GnRH y justamente preservar la especie, ¿no? Esto que decíamos que tuvieron irregularidad o sangrados más abundantes. Sí, no, pero sí, cuando se estresa o están nerviosos por algo, como que no se les atrasa la menstruación por un montón de días y bueno. No, el estrés no es el único factor y también tenemos que ver, digamos, qué entendemos como con estrés, que hay todo como una definición. Esto sí que no tiene que ver con género, sino que sea, lo digo así, abiertamente. Los estudios han mostrado que incluso el sistema inmunológico, porque todas estas hormonas tienen funciones inmunológicas también, que no vamos a delinear hoy, y las respuestas al estrés son más marcadas en la mujer que en el hombre. O sea, hay una, digamos, diferencia de sexo también, ¿sí? Esto se estudió mucho con todo lo que fue la pandemia COVID y las irregularidades menstruales por COVID, que deben haber escuchado que hubo y se reportaron en todo el mundo. Que no se sabía después si era por la vacuna que producía plaquetopenia o que tenía alguna acción en las células de la serie blanca, en fin. Hubo, digamos, como varias hipótesis acerca de estas cuestiones. Bueno, a lo que voy es que llévense que el CRH
LDH es un factor inhibitorio de la neurona GNRH. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el que, digamos, comanda más, el excitatorio o el inhibitorio? La verdad es que probablemente en condiciones normales ninguno de los dos esté actuando. Cuando se produce una situación, por ejemplo, estrés, o cuando se produce o nos acercamos al momento del inicio puberal, se activen los aferentes excitatorios. Por ejemplo, al inicio puberal se van a activar los aferentes excitatorios y van a dejar en su función los aferentes inhibitorios. ¿Sí? O sea, ninguno de los dos probablemente tenga en condiciones normales actividad o sea más activo, sino que simplemente en algún momento se van a mostrar ante una condición determinada, como puede ser, por ejemplo, el estrés. Le hago una consulta, Doc, si puede poner la diapo. Sí. Porque también, o sea, de este lado tenemos la CRH como inhibitora, pero del otro lado también tenemos las noradrenalinas y las catecolaminas. Sí. O sea, que el estrés actuaría como doble mano ahí, Sí, y el también. balance de eso es lo que predominaría. Sí, exactamente. Como un balance, las catecolaminas a nivel del sistema nervioso central fundamentalmente van a excitar, ¿sí? Pero van a excitar por ahí no de una manera fisiológica ante el estrés, porque ya no es fisiología el estrés, ¿sí? Entonces, así que bueno, pero sí, es verdad. Y lo mismo el neuropeptidoide también puede tener una acción dual, ¿sí? Bueno, el GABA, que siempre inhibe, siempre inhibe, y la leucoencefalina, que también es otro de los aferentes inhibidores. Bueno, la secreción, como hablábamos recién, circoral, que es lo que, fíjense, todas estas situaciones que también pueden ir a actuar negativamente sobre el generador de GPGNRH, es generador de pulso de GNRH. Recuerden que actuaba como si fuera un marcapasos. La luz, el estrés, morfina, prolactina, la función del generador de pulsos del GNRH se puede inhibir con progesterona también, y de hecho se ve que los pulsos de GNRH son mucho más lentos en la segunda fase, que es cuando predomina justamente la progesterona. Y lo que se ha visto experimentalmente, que esta acción es bloqueable con naloxona, con lo cual eso nos muestra que hay vías opioides implicadas, digamos, en toda esta cuestión. Que no todo está conocido y develado actualmente. Bueno, va a actuar en un receptor específico de membrana, vía proteína G1, la dilatociclasa, proteinquinasa, la liberación de calcio intracelular, en el receptor hipofisario, y así se va a producir la síntesis y la secreción de FSH y LH. Bueno, este es un gráfico que muestra la actividad eléctrica del generador de pulsos, ¿sí? Fíjense, debajo aparece el pulso de LH y acá está también diagramado, representado el GNRH, ¿sí? Esto es lo mismo que decíamos, pero en un gráfico, ¿sí? A cada pulso de GNRH sucede uno de LH. ¿Y por qué LH? Porque el GNRH estimula por igual las dos gonadotrofinas, mucho más la de la LH, ¿sí? Justamente esta es una de las características, y esto es básico, por eso ya se los digo, estimula mucho más la de LH que la de FSH, ¿sí? De hecho, si yo una nena de 6 años, que no tiene el eje activo todavía, o lo tiene, pero en mucha menor, digamos, actividad, le pido unas gonadotrofinas, voy a ver que la FSH es mayor que la LH. O sea, eso es un patrón prepuberal. En cambio, si yo le pido a una mujer en edad reproductiva adulta, voy a ver que la LH es mayor que la FSH, ¿sí?
Y ese es un patrón puberal, o de lo que llaman, marcó que ya la pubertad, digamos, empezó. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Hay más recomendaciones. Acá nomás hay un Me baño. olvido yo. Se fue Yo hace tanto que no venía para acá y también medio... Pero no llevo siempre. Y si no, los de abajo, ¿no? Bueno, esto es para mostrarles la estructura química, es un gráfico que no necesita mayor explicación. La FSH y la LH son glucoproteínas. Recuerden que la especificidad de función las dan, son glucoproteínas formadas por dos unidades alfa y dos unidades beta, bioquímicamente hablando, y que la especificidad de función le otorga la subunidad beta. ¿Sí? Y fíjense también la diferencia que hay en las vidas medias. Es mucho más cortita la de la LH, tal vez por eso fabrica más LH también, porque tiene una vida media muy corta. En cambio, la FSH tiene una vida media mucho más larga. Y el GNRH tiene una vida media de apenas minutos. ¿Sí? Bueno, pero tienen que hacer un viajecito corto porque voy acá nada más que a la hipótesis. Llega rapidito. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Bueno, la teoría de las dos células, dos gonadotrofinas, la FSH actuando sobre las células de la granulosa estimula la aromatasa y esa aromatasa va a convertir la androstenediona que está producida por las células de la teca bajo comando de la LH, pasa a la célula de la granulosa y es convertido en, acá está la vía biosintética de los estrógenos que produce la célula de la granulosa. Muy bien. Bueno, el ciclo menstrual humano básicamente está marcado por 4 procesos que yo diría que son los fundamentales. La folículogénesis, ¿sí? Recuerden siempre que la calidad de la fase lútea para todos, o sea, estemos hablando del folículo, del endometrio, de los distintos componentes, depende de lo que pasó en la fase proliferativa. ¿Sí? Entonces, los procesos que más importan en el ciclo menstrual humano son la folículogénesis, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. ¿Sí? Y la luteólisis. Después la desaparición de la luteólisis también es muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que este cuerpo lúteo se vaya desapareciendo lentamente, fíjense qué sucede. La progesterona empieza a caer y cuando empieza a caer la progesterona, empieza, quiero ver bien, acá, a aumentar la FSH. ¿Ven? Hacia el final del ciclo. Acá la FSH lo que está haciendo ya está reclutando folículos para el ciclo que va a seguir. ¿Estamos de acuerdo? El estradiol, entonces, empieza en forma ascendente, ¿sí? Justamente, recuerda todo el folículo, los distintos estadios del folículo, ¿no? El folículo primario, primordial, preantral, antral, el folículo ovulatorio, van a ir produciendo cantidades crecientes de estradiol. Este estradiol va a producir arriba en los niveles centrales la inhibición vía neurona quistofidérgica. ¿Sí? Recuerden eso. Se va a producir un pico de estradiol y el pico de estradiol lo que va a generar es un cambio en la sed de feedback positivo a feedback, de feedback negativo a feedback positivo. Es decir, que pasa de inhibir a estimular cuando llega a una cantidad crítica. Esa cantidad crítica que se ha determinado en 150 picogramos por mililitro es la que va a determinar la producción y el pico de LH, y ese pico de LH es lo que va a producir la ovulación. Entonces, los eventos centrales del ciclo menstrual humano son el pico de estradiol, hormonalmente hablando nada más, si vamos solo hormonas, el pico de estradiol, el pico de LH y posteriormente la ovulación, así en ese orden. Esto es importante saberlo porque estos
nos pueden servir para el diagnóstico de ovulación. ¿Cómo sabemos si la ovulación ha tenido lugar? Bueno, si se produjo el embarazo, por supuesto, eso ya no habría duda, no que hubo ovulación. Pero la otra sería la recuperación del ovocito, ¿sí? O sea, recuperar. Y la otra sería también, aparte de dosar progesterona, por ejemplo, se dice que hay determinada cantidad o cierto nivel de progesterona que indica que la ovulación ha tenido lugar. Acá, en esto que yo les estoy diciendo, hay un sinfín no, pero hay algunas situaciones determinadas que hacen, por ejemplo, que el folículo fabrique progesterona, esto ya es patológico, ¿sí? Que se llama síndrome de folículo luteinizado no roto, ¿sí? O sea, el folículo empieza a fabricar progesterona, pero la ovulación no se produce. No los quiero embadurnar mucho con esto, pero les voy como echando para que puedan ir relacionando con patologías que seguramente después las van a ir viendo. Es una actividad rara que se investiga mucho en trastornos de reproducción, ¿sí? El folículo luteinizado no roto. Doc, perdón, pero yo tengo que ir a trabajar. ¿Cómo no? ¿Se puede retirarme? Sí. Está muy... Muy bien explicado. Traté de llevar al máximo el tiempo, pero seguimos. se me complica, ¿sí? Le pido mis disculpas. No, después les paso lo de la hormona antimulleriana. Dale. Bueno, muy bien. Eso se entendió, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Chao, chicos. Mateo, te olvidaste la botellita. Bueno, los esteroides modulan la acción del gen RH, ya esto no es novedad, sí, ya lo venimos diciendo. Los efectos del estradiol sobre la descarga del pH, su umbral y tiempo dependientes, no solamente se necesita una determinada cantidad, sino que además que esa cantidad se mantenga un determinado tiempo, ¿sí? Y acá este es el tiempo. Más de 150 picogramos mililitro por más de 36 horas van a desencadenar dentro de las próximas 40 horas la descarga de pH. Esto se ha determinado bien en modelos animales, sobre todo. Así que bueno, ese es un dato, digamos, importante. Bueno, un poco. Los reguladores intraováricos, foliculares, tenemos los reguladores de crecimiento, de la acción gonadotrófica y de la ruptura folicular. Esta clasificación es clasificación Pablito, y no la van a encontrar en ningún lado, pero es una manera didáctica de tener, digamos, los de crecimiento, los que van a actuar regulando la acción de las gonadotrofinas y los que van a regular la ruptura. Pero básicamente el mensaje final, ¿cuál es? Que los reguladores intraováricos, más allá de las funciones específicas que cada uno tiene, la idea ¿cuál es? Es que van conduciendo el folículo a que hacia la ovulación y que sea un solo folículo, ¿sí? La puesta ovular tiene que ser única, no tiene que ser múltiple. Justamente en los tratamientos de fertilización asistida se producen ovulaciones múltiples porque se está estimulando, ¿sí? Pero la idea es que en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, solo un folículo es el que llegue a la maduración completa y a la ovulación. Para que no se produzca ese desbande de folículos, están los reguladores que van desde adentro, ordenadamente, seleccionando uno, que es el que lo van a llevar hacia la ovulación. ¿Puedo hacer una pregunta? Cada uno de estos tiene una función puntual, pero todos en conjunto es que van ordenando el folículo a uno solito, ¿no? Por eso se produce, y es un término que ustedes no van a escuchar, que es el reclutamiento, que decíamos recién, la selección, cuando ya queda uno seleccionado, y la dominancia de ese folículo. Porque a veces no llega, se selecciona, pero tampoco se llega a ser el dominante. ¿Sí? Es un complejo proceso, indudablemente. Quiero hacer una pregunta, pero es un error de concepto desde, creo que capaz nunca lo aprendí o nunca me lo aprendí. ¿Se libera uno solo si tenemos dos ovarios? Sí. ¿Se libera de un solo ovario o de los dos De un ovarios? solo De dos ovario. ovarios. ¿Y cómo se decide de qué ovario? Sí, eso depende de la velocidad de maduración folicular, porque puede ser distinta. Ah, bien. La sensibilidad puede ser distinta.
Entonces, es buena pregunta esa, porque se puede, en la estimulación, Yo nunca lo pensé. en la estimulación a veces se liberan de los dos ovarios. Ah, ok. Que se liberen óvulos de distintos ovarios es una de las teorías, en condiciones naturales, vamos a decir, de las teorías que pueden explicar los fenómenos celulares y los procesos Claro. que hablábamos, ¿sí? Que también eso puede ser que sean óvulos del mismo ovario o que sean de ovarios distintos. Todo eso tiene un nombre. Ah, ok. Eso lo van a ver en la cursada de obstetricia en la clase de gemelar. Ah. La hipótesis de por qué se generan los mellizos. Adelante como un mes. ¿Qué querías contar? Sí, usted mencionó que en la fertilización asistida se envían pulsos para estimular varios folículos a la vez. Pero los ovarios tienen una cantidad limitada de folículos. Sí. ¿No estaríamos como malgastando folículos? Sí. Sí. Eso es real. O sea, yo nazco con los folículos ahí y no voy generando más. No, O haces sea, No hay reproducción. con tres, no sé, Con esos te quedas. 3.000 o y cuando me 200. quedo sin óvulos, Y ya está. ya dejo de menstruar. Y sí, no necesariamente. Lo que pasa es que muchos van a la atresia. Ajá. ¿Sí? Recordate que los andrógenos tienen esa función, ¿no? Dicen, están descritos como, digamos, necesarios los andrógenos, no como los malos de la película en el ovario, pero que son los que también regulan, digamos que, porque si no sería, imagínate que serían todos los folículos van alcanzando la maduración, todos, y eso sería un desastre. Entonces, como ordenadamente siempre uno. ¿Sí? Lo de los ovarios tiene que ver, vos preguntabas con la velocidad también, que se va a producir la sensibilidad, ¿sí? Del ovario frente a las hemoglobina, ¿sí? Probablemente no sea la misma y eso marque también una diferencia, ¿sí? Bueno, esto después se los dejo. Bueno, eso es más de lo mismo, o sea, lo mismo que estuvimos hablando, pero practicado. Acá ven, el día 14, o el día 0, ¿sí? La primera fase y la segunda fase. ¿Sí? En la primera fase tenemos, fíjense, toda una descarga eléctrica de las neuronas RH, ¿sí? Y fíjense en la segunda fase cómo esos pulsos empiezan a enlentecer. ¿Qué les parece que están enlenteciendo estos pulsitos del gen RH? Una La progesterona. progesterona. Exactamente. Empieza a actuar en el gen RH y empieza a disminuir y enlentecer esos pulsos. Fíjense qué pasa con las gonadotrophinas. Tenemos la FSH y la LH, la FSH llega hasta acá, hay un pico de FSH también. Sí, ¿no? 24 horas antes. Exacto, tal cual, y el más marcado es el de LH. ¿Sí? Parecería ser que el gen RH tiene como una avidez mayor con el LH, digamos, porque es la que va a producir la ovulación, ¿sí? Y acá tenemos las dos principales esteroides ováricos, el estradiol en la primera fase y en la segunda fase que predomina la progesterona. ¿Sí? Es lo mismo que dijimos, pero son grafíticos. Bueno, la composición celular del cuerpo lúteo, esto recuerden que el cuerpo lúteo es una verdadera glándula endógena, transitoria, ¿sí? No es algo, digamos, estático, el cuerpo lúteo es muy importante. Fíjense que el tipo celular predominante, si nosotros miramos este gráfico, es el endotelio vascular, muy ligado, como dijimos. Las células de la teca son las que van a producir progesterona. Y también hay algunas otras células que se utilizan, como las granulosas, que pueden producir relaxina, inhibina, progesterona en mucha menor cantidad. La luteólisis, cuando ya se va produciendo la caída de ese cuerpo lúteo, tiene dos etapas. Una etapa funcional o reversible, en la cual si se produce embarazo, ¿sí? En presencia de gonadotrofina coriónica, cuando el blastocisto se hace producir
producido un embarazo, ya el blastocisto ya empieza a elaborar gonadotropina coriónica. Esa progesterona es rescatada, por decirlo así, por la gonadotropina coriónica. Y hay una etapa ya estructural cuando no se ha producido, digamos, el embarazo, alrededor del día 9, 11 posovulatorio estaríamos hablando, y entonces se produce la apoptosis. ¿Sí? Vamos a un defensor puntual de la actividad ovárica que es el endometrio. ¿Sí? Muy importante y otro componente. La fase proliferativa y la fase secretora. Como pueden ver, en la fase proliferativa aumenta la mitosis, aumenta el enrollamiento glandular, hay capilares que se van preparando, digamos, para una fase lútea y un posible embarazo. Si se produce la ovulación, tenemos, y este es otro de los métodos que podemos emplear para el diagnóstico indirecto de ovulación, tener una biopsia de endometrio y ver qué acción hizo la progesterona en el endometrio. Fíjense las glándulas cómo están estiradas y cómo hay todo un amontonamiento de núcleos, y sobre todo este endometrio lo que marca es que es rico en glucógeno y otras sustancias lipídicas, porque justamente lo que va a hacer es prepararse para nutrir a un posible embrión que llegue, digamos, a este endometrio. ¿Sí? Esto está bueno para repasar, y eso después lo van a poder repasar sin dificultad, qué cambios tenemos en el endometrio en una primera fase y en una segunda fase. Esto no solamente se va a dar en el endometrio, también tenemos el moco cervical, ¿sí? Como un efector hormonal y que también clínicamente nos sirve. Cuando nosotros ponemos un espéculo en una paciente, ya lo van a ver seguramente en el consultorio o en la guardia, una de las cosas que nosotros tenemos que mirar es si tiene moco estrogénico. Si hay moco, si no hay moco, porque eso nos indica, digamos, el tenor estrogénico que la paciente puede tener. No me va a decir tiene tanto estrógeno, eso no, pero me va a decir, digamos, que hay. Distinto es cuando pongo un espéculo en una paciente climatérica, por ahí ya lo tenemos, entonces vemos como la mucosa todo como se quita y no vemos ese brillo que nosotros vamos a encontrar en el moco. Fíjense cómo cristaliza en hojas de lecho, así se lo describe, hacia el día 14, porque esta cristalización es lo que va a facilitar el ascenso espermático, ¿sí? En el caso de que haya, digamos, una fertilización. ¿Y cómo se va perdiendo esta cristalización a medida y hasta tornarse, fíjense, ya en una estructura unicelular, en donde prácticamente subir una fertilización ahí sería imposible? Ayer justo fuimos al consultorio y al venir una paciente, sí, adulta, ¿cuántos años tenía? Más o menos como 70. Y había dejado de menstruar a los 41 y cuando le hicieron el PAP tenía una atrofia y la doctora dijo que le mandaba óvulos con estrógeno para simular el moco. Claro. Y estas son imágenes, no sé si se ven muy bien, pero son imágenes histeroscópicas, ¿sí? De la primera fase, fíjense la fase secretora, como hay tanto líquido, el glucógeno como está amarillo, el endometrio, ¿sí? Y acá cuando ya se empieza a producir la menstruación, se empiezan a producir rupturas musculares y entonces estamos en un inicio de una menstruación. ¿Estamos de acuerdo? Estas son imágenes digamos, ilustrativas, ¿no? Para que, y todo esto bajo el influjo, recuerden que todo esto está dominado por la neurona, que es el pH. Bueno, ¿cuándo empieza a funcionar el eje? ¿En qué etapa de la vida empieza a funcionar? Todo esto es muy lindo, todo lo que viene. ¿Cuándo empieza a funcionar? Ya empieza a tener ¿Cómo? Desde el primer momento, desde... Poco que significa muy bien, muy bien. ¿Cuándo empieza la vida? Desde la embriogénesis. Claro, tal cual. Ya empieza a funcionar ahí. Esto es lo que yo les decía. Hay que tener
digamos, en el contexto de la paciente que nosotros estamos analizando. ¿Sí? Ya aproximadamente a las 10 semanas, 15 semanas, ya tenemos de embarazo. ¿Sí? Ese embrión de 10, 15 semanas ya está produciendo el hipotálamo, su hipotálamo ya está produciendo GnRH y la hipófisis ya está secretando FSH y LH. Y alcanza unas concentraciones altísimas, alrededor de la semana 24 del embarazo. Estamos hablando de un feto de más o menos 6 meses. Si pudiéramos dosarla con anatrofinas, ya tendríamos en ese feto concentraciones altísimas, casi como una mujer climatérica. ¿Sí? La misma carga. Y después empiezan a descender. ¿Qué pasa? ¿Por qué empiezan a descender? Porque los estrógenos que fabrica la placenta empiezan a hacerle una retroalimentación negativa. La placenta es una gran productora de hormonas y entre ellos fabrica estrógenos. ¿Sí? Los estrógenos inhiben el eje hipotálamo hipofisario del feto. Cuando se produce el parto, se rompe ese feedback negativo. Y entonces las gonadotrofinas se vuelven a desbandar. ¿Se entiende? Y eso es lo que se conoce como mini pubertad del recién nacido. Ese es un fenómeno que lo que implica es la activación del eje hipotálamo hipofisario en el recién nacido. En la recién nacida puede haber trofismo y oscurecimiento de la areola y del pezón, puede haber secreciones. Si ustedes ven la vulva de una recién nacida, van a ver que está trófica. Totalmente la mucosa rosada, está húmeda, hay moco, pareciera como de una mujer adulta, pero chiquito en realidad, ¿sí? Porque está bajo justamente la activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Para lo que hacemos en tanto juvenil tenemos que estar muy familiarizados con los genitales normales de niñas, saber algún abuso, lo que hablábamos recién, qué es lo normal y qué es lo patológico. ¿Sí? Muy bien. La mini pubertad entonces es esa activación transitoria del eje que se produce y posteriormente las gonadotrofinas empiezan nuevamente a bajar porque a poquitos niveles de estrógeno que produce una niña no tiene, nivel cero de estrógeno. Tiene poquito. Y ese poquito, el hipotálamo de la hipófisis está tan sensible a los poquitos niveles que ya lo inhibe. O sea que es como chiquito el control, ¿sí? Poquito nivel ya lo inhibe a una gran sensibilidad que tiene su hipotálamo y su hipófisis. Ese periodo, desde que termina la mini-pubertad hasta que empieza la pubertad, se denomina pausa juvenil. ¿Sí? Todo eso tiene un nombre, esos periodos de la vida tienen un nombre. Hasta que comienza a aumentar la amplitud y frecuencia de los pulsos de LH durante el sueño, aproximadamente alrededor de los 8, 9 años. ¿Sí? Eso es lo que se conoce con el nombre de gonadal. ¿Sí? Empieza el eje hipotálamo hipófiso gonadal a activarse. ¿Se entiende? ¿Por qué ¿Por qué durante el sueño? Sí, es una buena pregunta. Puede ser porque... no está bien. Sí. No, que por ejemplo el CRH que durante el sueño estaba disminuido, no estaría inhibiendo, por ejemplo, en ese momento. Sí, en realidad se ha estudiado esto que es lo que pasa en el día y en la noche. Y lo que se ha visto es que sobre todo hay una diferencia, en el día también, pero sobre todo en la noche. O sea, no es que es solo exclusivamente el sueño, en el día también, pero más en el sueño, es más marcado ese aumento. De hecho, este es el indicador biológico del inicio puberal. ¿Sí? Cuando si se podría detectar, y se ha hecho modelos experimentales, que cuando empieza a aplicar la LH más en el sueño que con respecto al día, entonces ahí nosotros podemos decir que estamos ante un inicio puberal. Yo les dije recién que este es el marcador biológico. ¿Y cuál es el marcador clínico de que una niña ha empezado, voy a decir niña porque estamos en México, ¿no? Empezamos con la pubertad?
Empiezan a crecer las mamas. Exacto. Y a eso se llama telarca. ¿Sí? La telarca es la aparición del botón mamario, ¿sí? Que corresponde a un estadio 2 de Tanner y Marshall. ¿Se acuerdan de los estadios? No. Bueno, el desarrollo puberal tiene estadios que se llaman estadios de Tanner-Marshall. Tanner-Marshall describieron estos estadios tanto en varones como en chicas. En el caso de las chicas se hicieron de las mamas y del vello pubiano. ¿Sí? Muy bien. Ahora yo creo que tengo un slide de los estadios de Tanner, como para que lo puedan ver. Bueno, y esto que ustedes ven acá como adrenalca, les compliqué ya vamos muy profundo. No, puede ser más complicado. Sí, puede ser, lo podemos hacer más todavía. Pero bueno, la idea es darle la dimensión real del eje, porque si no nos quedamos en el eje solito. La adrenalca es como varias clases en una sola, esto sí es así. La adrenalca es la activación de andrógenos suprarrenales, básicamente del sulfato de dehidroepiandrosterona y de la dehidroepiandrosterona, que hemos marcado acá, ¿no? Ah, no, trajo esto. El sulfato de dehidro, que es SDHE y DHE. B. La D, la H, la E y la el dehidroepiandrosterona y el sulfato de dehidroepiandrosterona. Si les interesa, porque esto ya sería como muchísimo, topísimo, si les interesa, también yo publiqué en la revista de la Federación de Ginecología Argentina y Ginecología una actualización de este proceso de la adrenalina. ¿Qué papel tiene en la maduración puberal? Bueno, nada, ahí está explicado cómo se empieza a sintetizar la suprarrenal. Ahí hablamos de suprarrenal. Algo interesante que les cuento acá. El ovario y la suprarrenal tienen el mismo origen biológico. Ojo, porque muchas de las enzimas que van a tomar la suprarrenal en el ovario. Y viceversa. El ovario puede tener enzimas de la suprarrenal, porque comparten un mismo origen. ¿Sí? Bueno, esta adrenalca sucede, esta activación de la corteza de la zona reticular de la suprarrenal pasa alrededor de los 6-8 años y se cree que podría ser el inductor, se cree que podría tener un papel en la inducción de la pubertad, porque esto es más tardía la gonadarca. Entonces, la cosa sería primero la adrenalca y después esa adrenalca podría estar estimulando el eje gonadal para activarse. Los mecanismos son todos hipotéticos. ¿Sí? Ahí empieza a jugar el tejido graso, en fin, todo un montón de sustancias que complejizan todavía más esta situación. Me encanta porque me siento neuro, es como que no se sabe, pero... Pero hasta ahora, este es el conocimiento hasta ahora. ¿Sí? Bueno, hoy se lleva lo de la química, que no es poco. Eso es el conocimiento más grosero que se lleva. Lo pueden estudiar, buscar, pero no existe el tiempo. Bueno, esto es lo mismo que dijimos, pero en un gráfico. A las 10-14 semanas, recuerdan que yo les dije, fíjense las concentraciones de FSH y LH, 25-29 semanas el pico, nacimiento, acá, y cuando se produce el corte del feedback negativo que producían los estrógenos placentarios, vuelven otra vez a activarse. ¿Sí? Y fíjense que llega hasta el año de vida, más o menos. ¿Sí? Así que una mini puber es la nenita de un año. Bueno, muy bien, hormonalmente hablando, ¿no? Este es un gráfico que a mí me gusta mucho porque nos muestra a lo largo de la vida. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía al principio, o sea, no se quieren solo con la vida reproductiva. Fíjense qué pasa en el
feto en una línea en la vida reproductiva y en la climaterio. En el feto tenemos el aumento, como lo dijimos recién, ¿sí? Después tenemos niveles bajos, fíjense esto, FSH mayor, LDH en la niñez, ¿sí? Acá empiezan a aumentar, se produce la pubertad. Acá me detengo en la pubertad. ¿Cómo definimos pubertad? Es un complejo proceso de crecimiento y desarrollo que está marcado fundamentalmente por la adquisición de la capacidad reproductiva. Ahí es donde se adquiere la capacidad reproductiva. Y se adquiere también, es un proceso que cuando termine habremos alcanzado la etapa adulta. O sea, es un crecimiento, maduración y sobre todo, lo más importante, la capacidad reproductiva. ¿Sí? La pubertad da inicio a otro proceso que no es tan biológico, sino tiene facetas fuertes, facetas psicosociales, que es la adolescencia. ¿Sí? ¿Saben cuándo empieza la adolescencia? ¿A qué edad? 12 años. Según la OMS. La edad del pavo. A los 12, 11 años se habla. A los 10. Se habla de que ahora dura mucho más que antes. Exacto, tal cual. Hoy la OMS la extiende hasta los 19 años. Sobre todo en varones. Pero bueno, también hay algunos que hablan de hacerlo hasta los 25, porque se supone que el final de la adolescencia, hay varias visiones de esto. En un principio era la independencia económica. Cuando vos rompés la independencia económica con tus padres, terminaste la adolescencia. Con lo cual todos tuvimos adolescencia un poco más larga. Pero hoy se está hablando de que el final de la adolescencia es cuando vos fuiste capaz de formar tu propio hogar. Ah, nunca. No me va a pasar excelente. Genial. Con lo cual, ese concepto de cuándo ponerle fin a la adolescencia va a cambiar. Hay otras visiones que dicen cuando vos ya fuiste capaz de tener un trabajo estable, que bueno, tiene que ver con la independencia económica, ¿no? Sí, mira que Argentina estaría un poco complicada. Claro, no funciona esa definición. Bueno, muy bien. Bueno, en el periodo reproductivo, la LH más que la FSH, recuerden lo que dijimos. ¿Y qué pasa a medida que va envejeciendo? La FSH vuelve a aumentar. Y este patrón se parece a este. ¿Sí? Ese es un gráfico que a mí me gusta mucho porque nos muestra qué pasa, ¿no? A lo largo de, y tenés una visión como general, ¿no? Bueno, este es otro gráfico medio parecido, también no lo vamos a decir porque aparte está feíto. Está tan... Pobre gráfico. Pobre gráfico. Esto es la secuencia de eventos culturales en Argentina. Siempre tenemos que remitirnos a el país que estamos hablando porque, por ejemplo, puede haber diferencias según... es multifactorial el inicio de la pubertad. Y los factores étnicos y los factores ambientales juegan un papel, y lo mismo la exposición de la luz solar, juegan un papel muy importante. ¿Sí? Acá el compañero que se fue, que era de Brasil, en Brasil tenemos edades de pubertad más tempranas con respecto a nosotros porque tienen una mayor exposición a la luz solar. En cambio, los países nórdicos menstruan mucho más tarde, por ejemplo, menstruamos nosotros. O sea que siempre no es universal este dato que yo solo les digo para la población argentina. ¿Cuándo menstrua por primera vez edad promedio una chica en Argentina? A los 12,5 años. Esa es la edad promedio. Pero fíjense que están de bioestándar también, ¿sí? Que acá están los límites de lo que consideramos como normal. Lo único que no va a variar y que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la cronología. Siempre primero es la telarca, por la aparición del botón mamario, que puede ser coincidente con la pubarca, que es la aparición del vello pubial, ¿sí? Y lo que es la aparición mucho más tardía es la axila, es
la aparición del vello axilar. ¿Sí? Frecuentemente eso es postnatal. Frecuentemente. Entonces, fíjense, 10.8 años para las mamas, esto es mamas. Sí. Vello pubiano, 11. ¿Sí? Casi podríamos decir que coinciden, ¿no? Las mamas y el vello pubiano. Este es el pico máximo de velocidad de crecimiento. Después que se produjo la telarca, viene el pico máximo de velocidad de crecimiento. ¿Y la telarca en qué momento? 10.8 años, a los 10.8 años, que sería el primer, digamos, el primer indicador biológico, porque eso solo se está indicando que el eje se activó. Eso es lo que se está indicando esto, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, son las edades promedio en Argentina. Los datos, hay muchos datos oficiales de edades de eventos puberales, o sea, muchos trabajos que estudiaron esto, pero no encontraron diferencias significativas. Encontraron diferencias, pero que no fueron estadísticamente significativas respecto a la edad de los eventos puberales. ¿Sí? Yo acá les doy los datos de Lejarraga, que son los datos, fue el estudio más antiguo y el que hasta ahora nadie pudo derribar. ¿Sí? De Lejarraga y Sanchilico, les comento que el doctor Sanchilico fue un médico de este hospital. ¿Sí? Y participó en la elaboración de estas tablas que se usan en todo el país. Hasta ahora, ¿no? Bueno, ahora se las compliqué. Bueno, acá el compañero huyó despavorido porque sabía lo que se venía. No, esto es fácil. ¿Vieron el gráfico que yo les mostré de aferentes excitatorios y inhibitorios? Esto es la neurona GNRH, los componentes inhibitorios, dentro de los cuales está el GABA, los componentes excitatorios, fíjense la neurona quercetina, que va a actuar sobre este receptor, el GPR54, que está en la neurona GNRH. Y básicamente este cuadro se los traje porque aparece un tercer componente que son los productos de secreción de la glia y células de sostén con sus factores de crecimiento que también pueden tener acciones estimulantes sobre la neurona GNRH. ¿Sí? Pero esto no termina acá, la información que recibe el GNRH. También hay información que viene desde la periferia y fundamentalmente del tejido nervioso a través de la elaboración de leptina. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno. Y del tracto gastrointestinal a través de la producción de leptina. Todo esto va a actuar sobre la T1, que es la neurona que tiene esta forma de estrellita, así era el chocolate, ¿no? Que es la neurona que va a, digamos, a interactuar con la neurona GNRH y después sobre el órgano. La leptina es una hormona producida por el tejido adiposo. ¿Cuántos tipos de tejido adiposo hay? 2. Ya me puse finito. 12, tipo el adiposo pardo y el tejido adiposo. ¿Qué nombre tenía? El ayudante nervioso. Cursos hace mucho tiempo. Y el otro que bueno que es el El tejido normal. adiposo pardo, ¿sí? El que produce la leptina. No es tampoco cualquier tejido adiposo, que es el que informa al cerebro de las reservas energéticas. La leptina es la que va a informar, es una proteína que ha sido caracterizada muy bien y es la que nos va a informar de las reservas energéticas. Y produce liberación de catecolamina que tiene mención anoréxica. ¿Sí? La cantidad de leptina que tenemos es proporcional al tejido adiposo que nosotros tenemos. Y se ha visto, vieron que yo recién les dije que la telarca era el primer signo clínico de pubertad y que era el estadio 2 de Tanner, ¿no? De Tanner-Marshall. Quédense con esa información hasta ahora, que en pediatría lo van a ver mucho mejor.
Bueno, en ese estadio está la máxima cantidad de leptina, ¿sí? Porque el tejido adiposo empieza a aumentar mucho en esa edad y entonces aumenta la cantidad de leptina. Algo importante es que para iniciar una ovulación, para iniciar los ciclos menstruales y para mantenerlos, se necesita una cierta cantidad de grasa. Por eso las modelos anoréxicas no menstruan, ¿sí? Las chicas que tienen problemas, trastornos de la conducta alimentaria y muchas de las modelos que no pueden tener 1 milímetro de grasa, seguramente están en la menorrea, y de hecho se han conocido casos públicos, ¿no? De esto. Pues, esto se los voy echando así con comentarios para que vean Eso también depende de eso también depende la edad de la menarca igual también. Exacto, tal cual. Sí, tal cual. Bueno, y la grelina, que tiene una relación inversa con el tejido adiposo, acá está representado el tracto gastrointestinal porque es producida fundamentalmente por el fundus gástrico, ¿no? O sea, con este gráfico yo en general, que no todo está en el cerebro, sino que también todo lo que viene de abajo, digo yo, ¿no? La leptina, el tejido, la grelina, todo lo que viene de otras partes también van a actuar y se van a ¿cómo te va? Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Romina. Sí, me parece que está ahí. Sí. Bueno, lo mismo, la neurona GNRH, fíjense, es lo mismo que dijimos, es otro gráfico representando lo mismo. Y acá tenemos la neurona hispeptina y los esteroides somáticos que van a actuar sobre las neuronas hispeptínicas, ¿sí? Bueno, esto se lo llevan como gran conocimientazo hoy, ¿no? Lo de la neurona. Un descubrimiento. Un descubrimiento. Tengo muchos artículos de neurona hispeptínica. ¿Les interesa? A mí porque me apasionan, son temas que me apasionan. ¿Listo? Son los estadios de desarrollo puberal de Tangerman, ¿sí? ¿Qué significa? Este dibujo yo lo tengo en el consultorio. Y bueno, lo uso justamente cuando tengo que evaluar, porque no me puedo tener en la mente, pero bueno, básicamente es cómo se va produciendo el desarrollo mamario y cómo se va produciendo el desarrollo del vello pubiano, ¿sí? Así como cosas grandes, básicamente, esto tiene, lo de las mamas tiene que ver más con el eje con el otro. Y esto tiene que ver más con el eje con el vello pubiano, ¿sí? Eso es un dato muy importante. Bueno, todo muy lindo, se produjo la pubertad, maduración, todo, y ahora entramos en la menopausia. Vamos al otro extremo. Disminuye la dotación. ¿Cuáles son los cambios? Disminuye la dotación de polímeros centrales, aumenta la de FSH y LH, ¿sí? Hay aumentos erráticos de estradiol, la base folicular empieza a cortarse y empiezan a producirse ciclos anovulatorios. Consecuentemente, con esos ciclos anovulatorios, que también son frecuentes en la pubertad, se empiezan a producir sangrados uterinos por disrupción, que son frecuentes tanto en la perimenarca como en la perimenopausia, ¿sí? Los dos extremos, digamos, de la vida reproductiva. ¿Qué tenemos para estar cansados? No. Ya termino. Bueno, el laboratorio hormonal, cuando a veces pedimos perfiles hormonales, un solo valor a veces, digamos, una determinación es como si yo sacara una foto en ese momento, ese día. ¿Qué pasó 2 horas más tarde con la sensibilidad que tiene? Y la verdad, yo no lo sé, o sea, yo tengo que interpretar teniendo en cuenta eso, ¿no? La pulsatilidad, el ayuno, el ritmo circadiano, qué día del ciclo está, si es una paciente que está estresada por algo, en fin. Hay muchos métodos para dosar hormonas y a veces no se puede
comparar o equiparar, digamos, uno con el otro. Por lo tanto, tenemos que conocer los límites para el método con el cual se dosó esa hormona, ¿sí? No tenemos mayor inconveniente con esto. Tampoco se realizan idealmente en fase folicular temprana, ¿sí? En un día 3 al quinto día del ciclo. Si está tomando medicación, se sugiere suspender el anticonceptivo un mes antes, porque el anticonceptivo oral inhibe la ovulación, son anovulatorios, ¿cuántos análisis? Tampoco lo vamos a ver, ¿sí? Esto a veces también es relativo. En ese mes embarazó a la paciente que no tenía un embarazo y sí, entonces siempre tener en cuenta todo esto. Bueno, ejemplos de cuándo podemos encontrar con neutrofinas aumentadas. En una pubertad precocentral, en un síndrome de Turner, ¿sí? En alteraciones de origen autoinmune, en síndromes hiperandrogénicos, donde vamos a tener además andrógenos elevados. ¿Cuándo vamos a encontrar FSH y LH disminuidas en la amenorrea hipotalámica? Recuerda que hablamos al principio un poquito que mencionamos antes de pasar, y en un ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, vamos a poner FSH en un 30% de los casos, FSH y LH no. De esto van a tener todos pedazos puntuales, de ovario poliquístico. Hay pruebas dinámicas. Esto ya prácticamente hoy no se usa, pero en algún tiempo se usaron o se usan muy puntualmente en algún laboratorio especializado cuando yo quiero evaluar solamente la funcionalidad hipotálamo-hipofisal. ¿Sí? Entonces lo que hago es hacer una infusión en bolo de GNRH y veo a ver qué es lo que pasa con la hipófisis. Tengo que hacer extracciones de sangre, como la curva de leucemia, ¿no? Sí, lo vimos en fisio. Lo vimos en fisio, yo lo vi en fisio. En fisio, tal cual. Hoy se está usando para situaciones como muy puntuales, ¿sí? Diagnóstico de ovulación, una ecografía más vaginal, la temperatura, porque recuerden que la progesterona es termogénica y puede elevarse a los 5 grados la temperatura corporal, el moco, el endometrio y las determinaciones hormonales, ¿sí? Que para eso tenemos la progesterona, la LH y el estradiol, que base a toda esa sucesión de picos que nosotros sufrimos. Bueno, ¿para qué sirve conocer un poco esto? Para conocer las alteraciones del ciclo sexual difásico, los sangrados uterinos anormales, que van a tener clase puntual de eso, defectos de fase lútea también, que eso lo van a ver cuando vean alteraciones de la reproducción, y básicamente para entender eso. Y algunas situaciones endocrinológicas puntuales, como por ejemplo el ovario poliquístico y demás. Bueno, chicos, creo que sí. Ahí está Santa Marta, que